Saludos, hola, ¿qué tal? Aquí tenemos un nuevo vídeo más, esta vez centrado en las propiedades de las potencias y las potencias pensado especialmente para primero y segundo de la ESO. Bueno, antes de empezar, lo más importante es definir qué es una potencia. Una potencia no es nada más que multiplicar un número una serie de veces por sí mismo, ¿vale? Una potencia básicamente va a tener dos partes. Imaginaos que os escribo 2 elevado a 7, ¿vale? La parte de abajo es lo que se llama la base y está indicando el número que se va a multiplicar por sí mismo, y la parte de arriba es el exponente, que hace referencia a la cantidad de veces que se repite esa multiplicación. 2 elevado a 7 quiere decir que voy a multiplicar el 2 por sí mismo 7 veces, ¿vale? Entonces repito, base es el número que utilizamos como base, es decir, el número que se va a multiplicar por sí mismo, y el exponente, el número de veces que se multiplica por sí. Otro ejemplo rápido, imaginad que por ejemplo nos dicen menos 3 elevado a 4, me están diciendo que el número que actúa como base es el menos 3 con su signo y que debo repetir esa multiplicación por sí mismo, ¿vale? 4 veces. Eso sería menos 3 elevado a 4, ¿de acuerdo? Bien, hay algunas cosas que se pueden saber antes de hacer una potencia y básicamente es el signo que va a tener su resultado. Si la potencia, la base es positiva, siempre el resultado va a ser positivo. Es decir, si nos pone 2 elevado a 7, 2 elevado a 4, 5 elevado a 3, todos estos valores tienen resultado siempre positivo. Mientras que si la base es negativa, pueden pasar dos cosas: que el resultado sea positivo o que el resultado sea negativo. Imaginad estos dos ejemplos que vais a entender súper fácil. Menos 2 elevado a 3 y menos 2 elevado a 4. Si yo intento razonar o predecir el resultado, siguiendo la definición de potencia, en el primer caso lo que voy a hacer es multiplicar el menos 2 3 veces entre sí. Y en el segundo caso voy a hacer lo mismo, pero multiplicando 4 veces el menos 2 entre sí. Si ahora sigo para razonar, para no tener que memorizar la norma que os voy a decir ahora, pero bueno, si ahora sigo utilizando las propiedades de la multiplicación, os recuerdo que cuando en la multiplicación tenemos dos signos iguales, tanto el menos por menos como el más por el más, ¿vale? Ese resultado en los dos casos es positivo. Mientras que en los casos en que los signos son distintos, más por menos o menos por más, vimos en su momento que el resultado siempre es negativo. Pues si yo me acuerdo de eso e intento aplicarlo en este caso a la operación que he puesto de ejemplo, por ejemplo aquí, en este, fijaos, menos por menos, la primera multiplicación es más. Pero como luego me queda otra multiplicación por un signo menos, más por menos, el resultado es negativo. Mientras que en el otro caso, que tengo 4 multiplicaciones negativas, menos por menos es más, que al multiplicarse con un signo negativo me vuelve a dar negativo, y que al multiplicarse con el último signo negativo, ¿vale?, me va a dar un valor positivo. Entonces, en vez de tener que hacer estos cálculos tan grandes, tan largos, pensando en el resultado, intentando predecir el resultado que me va a dar de cara a su signo, positivo o negativo, hay una manera muchísimo más rápida, ya que existe una norma que se cumple siempre. Y es que en el caso de que la base sea negativa, si el exponente es par, siempre el resultado va a ser positivo. Mientras que si el exponente es impar, siempre va a ser negativo. Coincide con los ejemplos de antes. Vuelvo a repetiros, fijaos. Menos 2 elevado a 3, menos 2 elevado a 4. Aquí tengo una base negativa y el exponente es impar. Sin hacer nada sé que el resultado va a ser negativo. Y aquí tengo una base negativa y el exponente es par, con lo cual el resultado va a ser positivo. ¿De acuerdo? Son normas que se cumplen siempre y que son importantes que conozcáis. Y con respecto a esto, una aclaración importante. Por favor, siempre poned los signos negativos entre paréntesis, porque si no, a veces podéis llegar a errores. Ejemplo, imaginad que ponemos menos 2 elevado a 6, con paréntesis correctamente escrito el valor negativo. O por otro lado, escribimos, porque no me doy cuenta, porque tengo prisa, menos 2 elevado a 6. La pregunta que os hago es la siguiente: ¿esas dos operaciones darían el mismo resultado? Os dejo como 2 o 3 segundos a ver qué pensáis. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque si os acordáis con la norma que acabamos de ver, en este primer apartado lo que estoy haciendo es multiplicar el menos 2 6 veces entre sí. Y sabemos ya directamente 4, 5 y 6 que ese resultado tiene que ser positivo, ¿de acuerdo? Porque el exponente es par.
¿bien? Pero en este caso, al no poner paréntesis, y como la potencia tiene mayor prioridad, realmente lo que estáis haciendo es multiplicar la base 2 6 veces, 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, y luego ponerle un menos delante. Es decir, en este caso, el resultado es negativo. Podéis hacer la prueba con las calculadoras y daros cuenta de que esto es así. Luego, tener mucho cuidado porque no es lo mismo los números negativos cuando lo ponéis entre paréntesis y no, y especialmente en el caso de las potencias. Es cierto que si el exponente es impar, eso no se cumple, pero sigue siendo algo mal escrito que no está correctamente hecho. Ejemplo, si yo pongo menos 2 elevado a 3 con su paréntesis correctamente y menos 2 elevado a 3, en este caso multiplicaría menos 2 3 veces entre sí, y como el exponente es impar, sé que el resultado va a ser negativo, en este caso sería menos 8. Y en este otro caso, como estáis diciendo que lo que vais a multiplicar 3 veces por sí es el 2, 2 por 2 por 2, y luego aparte le añadiría el signo negativo delante, va a coincidir y va a salir menos 8, ¿vale? Pero realmente son dos operaciones diferentes que tienen un signo, perdón, que tienen un resultado que coincide. Entonces tenéis que tener cuidado con respecto a eso. Vamos a hacer unos ejemplos rápidos que tengo por aquí, ¿vale? De estos tres conceptos que hemos visto. Ejemplo, ¿qué resultado va a dar estas cuatro potencias de aquí? Fijaos, si os dais cuenta, la base es positiva. Si quiero saber el signo, en este caso, independientemente de si el exponente es par o es impar, todos los resultados de los que nos den, no importa, ahora mismo, van a ser positivos. Si tenéis curiosidad, ¿vale? Pues por ejemplo, 5 elevado a 3, que sería 5 por 5 por 5, 5 por 5, 25, y 25 por 5, 625, ¿vale? O 10 elevado a 6, las potencias de 10 son súper fáciles, porque sería multiplicar 6 veces 10, y cuando multiplico el 10, o lo divido, simplemente es poner los ceros correspondientes. En este caso pondría 1.000.000. Lo importante no es el resultado en sí, sino que lo importante es que os deis cuenta que el signo es positivo. ¿Por qué? Porque cuando la potencia tiene base positiva, el resultado siempre es positivo. Ahora, base negativa. Recordamos dos casos. Me tengo que fijar en el exponente. Si el exponente es impar, negativo. Si el exponente es par, positivo. En estos dos, menos 2 elevado a 3. Menos 2 elevado a 3, como el exponente es impar, sé sin hacerlo que va a ser negativo. Si hacéis 2 por 2 por 2, ¿vale? Perdón, 2 por 2 por 2 3 veces, correcto, daría 8. Es una manera muy rápida de tener que multiplicar sin tener en cuenta el signo. Aquí me dice menos 10 elevado a 6. Fijaos que el exponente es par, así que sé que va a ser positivo. Y como simplemente es multiplicar 6 veces 10, pues podría poner directamente ya, ¿vale? El 1.000.000. Menos 3 elevado a 5. Como el exponente es impar, ya podría poner que ese resultado es negativo. Y haríamos 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Vale, vamos a hacerlo un momento. Fijaos, 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Yo sé que esto es 9, por 3 sé que es 27, por 3 sé que es 81, y si sigo multiplicando por 3 sé que es 243. Pues en este caso sería menos 243. Y menos 5 al cubo, también el exponente es impar, así que pondría un menos delante, y como lo hemos hecho antes, 5 por 5 por 5, 625. ¿Vale? Ahora volvemos a ver el ejemplo de antes, qué pasa si ponemos paréntesis o no. En estos dos casos, ¿vale? Si sigo las propiedades de las potencias, en este caso sería multiplicar 4 veces menos 2, que como el exponente es par, directamente podría poner que el resultado es positivo, y 2 por 2, 4, por 2, 8, 16. Pero en este caso, como no lleva paréntesis, me está diciendo que primero hago el 2 a la cuarta, que es 16, y luego le pongo su signo, son diferentes. En este otro caso, ¿vale? Si os fijáis, otra vez base negativa y el exponente es impar, sé que es negativo, lo hemos hecho antes. 3 a la quinta da 243 negativo, pero en este caso no hay diferencia porque como está diciendo que haga 3 a la quinta que da 243 y luego le ponga el signo negativo, me coincide, ¿vale? Entonces, por favor, tened cuidado con el uso de los paréntesis en general en los números negativos, porque el no ponerlo puede inducir a error cuando os pongáis a resolver un ejercicio, un problema o lo que sea, ¿vale? A veces no, a veces hay suerte, pero simplemente coincidencia y no es porque realmente sepáis lo que estáis haciendo. Propiedades de las potencias. Vale, esta es la otra parte o la otra gran parte del vídeo que quiero tratar, que son qué cosas podéis tener en cuenta a la hora de hacer una operación que incluya potencia para intentar agilizar y facilitar los cálculos. He puesto 8 propiedades, hay alguna más, ¿vale? También hay alguna que se puede quitar, pero porque son las principales y las que más se utilizan tanto en primero como en segundo y casi en tercero y en cuarto. Es simplemente añadir alguna.
Bien, entonces fijaos, toda potencia que tenga un exponente 1, ¿vale? Cualquier base a la que yo le ponga un exponente 1, el resultado es la misma base. Aquí os explica cómo se escribe algebraicamente. Algebraicamente, ya sé que en primero no lo hemos visto, pero significa que usamos letras para representar los números. Veis que pone a elevado a 1 es igual a a. Si lo hacéis sustituyendo, ¿qué quiere decir esto? Que el número que yo ponga da igual en la base 3. Si lo elevo a 1, va a dar 3. ¿Por qué? Pues evidentemente me está diciendo que 3 lo multiplico una vez. Pues ya está, 3 si lo multiplico una vez es 3. 9 elevado a 1, ¿qué da? Pues da 9. 7 elevado a 1, ¿qué da? 7. Menos 20 elevado a 1, ¿qué da? Menos 20. Siempre da la misma base. Y acordaos que ese 1 normalmente no se suele escribir. Es decir, que si en algún momento en una operación, como las que vamos a ver más adelante, os pone, por ejemplo, 3 elevado a 4 por 3, aunque no ponga nada, vosotros debéis suponer, ¿vale?, que encima de ese 3, cambio el color que lo veréis mejor, encima de ese 3 hay un 1, ¿de acuerdo? Y ahora veréis por qué más adelante, pero cualquier número, si no tiene exponente, el exponente suponemos que es 1. Luego está la propiedad casi contraria, que es cualquier potencia cuyo exponente sea 0, ¿vale? Cualquier potencia que el exponente sea 0, a elevado a 0, cualquier número elevado a 0, el resultado siempre, siempre, siempre es 1. Ejemplo, 7 elevado a 0, 1. 8 elevado a 0, 1. 1.000.000 elevado a 0, 1. Menos 7 elevado a 0, 1. Cualquier, lo ponemos bien, hemos dicho con paréntesis, cualquier número, no importa el signo, no importa lo grande o lo pequeño que sea, elevado a 0 es 1. Y por favor, no os equivocáis con eso, porque os equivocáis muchas veces. Siempre al principio, cuando tenéis poco control sobre esto, cuando se os pone un ejercicio y no pensáis mucho y os dicen 7 elevado a 0, ¿qué da? Decís 0. Y eso no está bien, ¿de acuerdo? Cualquier número elevado a 0 es 1, ¿de acuerdo? Luego tenemos dos propiedades muy sencillitas. Un número elevado a 1 es el mismo número y un número elevado a 0 es 1. Vale, ahora vamos a trabajar con 4 propiedades que se usan mucho, bueno, realmente son 5 que se utilizan mucho, que es o que vienen o que ayudan a realizar operaciones de multiplicación y división con potencias de una manera súper rápida. Ejemplo, si a vosotros os dicen, no sé, resuélveme 81 elevado a 3 por 10 elevado a 3, si yo hago 81 por 81 por 81, que es lo que da este valor, y 10 por 10 por 10, que es lo que da este valor, y luego, como indica aquí, los multiplico, ¿vale? Pues muchas veces os vais a encontrar con números muy grandes. 81 por 81 por 81 es muy grande. Entonces, hay una propiedad que nos dice que siempre que multipliquemos, solamente multiplicar dos potencias de la misma base, el resultado es un número con la misma base y el exponente es la suma de los exponentes que multiplicamos. Ejemplo, fijaos, aquí algebraicamente sería a elevado a n por a elevado a m, a en la base. Si hago esa operación me va a dar la misma base y sumo los exponentes. Algebraicamente sé que sobre todo de primero os cuesta entenderlo todavía, a los de segundo un poco menos. Pero ¿qué quiere decir esto? Que así a mí me dicen que quiero multiplicar 7, vamos a hacerlo más grande, 7 elevado a 2 por 7 elevado a 3, si tengo la misma base, que en este caso es 7, y es una operación de multiplicación, el resultado sería dejar la misma base, 7, y sumar los exponentes, 2 más 3, 2 más 3, 5, 7 elevado a 5. Y eso pasa siempre. Imaginad que nos dicen 3 elevado a 8 por 3 elevado a 2. ¿Cuál es la base? El 3. Pues pongo la misma base y sumo los exponentes. 8 más 2, 8 más 2, no es necesario poner esa operación, la hacéis directa. 10, pues 3 elevado a 10. Ahora veréis más adelante que eso me ayuda un montón a hacer simplificaciones y cálculos muy rápidos. Vuelvo a repetir, si ahí me dicen menos 2 elevado a 3 por menos 2 elevado a 5, me fijo, ¿tienen la misma base de las potencias? Sí. ¿Es una multiplicación? También. Pues yo puedo poner que el resultado es la misma base, menos 2, y sumo los exponentes, 3 más 5, 8. ¿De acuerdo? Entonces, multiplicación de la misma base, se deja la misma base y se suman los exponentes. Luego tenemos casi lo contrario, que es la división, ¿vale? Fijaos, división donde la base es la misma, A y A,
¿vale? Tengo una operación de división y tengo dos exponentes. ¿Qué se hace en este caso? ¿O queda igual esa operación? A la misma base, y esta vez, como pone aquí, n-m, se restan los exponentes. Con un ejemplo numérico. 5 elevado a 7 entre 5 elevado a 3 cumple primero que tenemos la misma base. Perfecto. Luego me fijo en que es una división. ¿Qué me está indicando eso? Que tengo que dejar como resultado la misma base y restar los exponentes. 7 menos 3. 7 menos 3, 4. Pues el resultado sería 5 elevado a 4. Otro ejemplo. 2 elevado a 9 dividido entre 2 elevado a 2. Tengo la misma base, es una división, dejo la misma base y resto exponentes. 9 menos 2, 7. Si el número es negativo, lo mismo. Menos 3 elevado a 4 dividido entre menos 3 elevado a 2. Como cumple que es la misma base y es una división, el resultado sería la misma base, número negativo, paréntesis, 4 menos 2, 2. ¿Vale? Ojo con lo que os he comentado antes para todas estas cosas. Si un número, una base, no tiene ningún exponente, hay un 1, solamente que no se pone. ¿Por qué digo esto? Porque pasa muchas veces que os equivocáis en lo siguiente. Os van a poner una multiplicación o una división de potencias de la misma base donde parece que uno de los números no tiene exponente, ¿vale? Multiplicación y, por ejemplo, división. Fijaos en el primero. Ejemplo es una multiplicación de la misma base, ya sé que el resultado es la misma base y se restan los exponentes. Esto no es 3 elevado a 7, ¿vale? Es 3 elevado a 6. ¿Por qué? Porque aunque no digan nada, aquí hay un 1. Y por lo tanto, 7 menos 1 da 6. Y en este ejemplo de abajo, donde tengo la misma base y una división, la división me está indicando que es una resta. Y muchas veces me ponéis, pues esto como aquí no pone nada dentro del 3, no le resto nada al 8 y me da 3 elevado a 8. Pero eso es incorrecto. Porque recordad que aquí hay un 1 aunque no lo veas. Por lo tanto, 8 menos 1, 7. ¿Vale? Entonces tener muy en cuenta eso de que cuando un número no lleva nada como exponente, realmente hay un 1 en su exponente. ¿Vale? Y eso vale en cualquier número. Si os dicen 125, 125 realmente es lo mismo que poner 125 elevado a 1. Lo que pasa es que como es lo mismo, pues este 1 no se pone porque realmente no está indicando nada. ¿Vale? Bien. Estas operaciones de multiplicación y división se pueden hacer con más de dos potencias. Ejemplo, si me pone 2 elevado a 3 por 2 elevado a 4 por 2 elevado a 7, fijaos que es una multiplicación de 3 potencias donde la base es la misma, puedo hacerla de golpe. Cojo y digo, vale, el resultado va a ser 2 porque las tres multiplicaciones usan el 2 y ahora voy a sumar todos los exponentes porque son multiplicaciones. 3 más 4 es 7, 7 más 7, 14. Lo mismo que si fueran divisiones. Si ponen 2 elevado a 10 dividido entre 2 elevado a 5 dividido entre 2, ¿vale? Es una división o tres divisiones donde tenemos todos los exponentes, todas las bases iguales, perdón, vamos de izquierda a derecha y esto sería el resultado de la misma base 2, y decir 10 menos 5, 5, 5 menos, aunque no ponga nada, 1, 4, 2 elevado a 4. ¿De acuerdo? Entonces realmente no tenemos por qué hacer solamente estas operaciones de 2 en 2, sino de todos los valores que estén encadenados, lo cual todavía pues ayuda a hacer operaciones más rápidas. Bien, las siguientes dos propiedades son tratan sobre qué hay que hacer cuando en vez de tener la misma base, lo que tenemos igual y repetido en una multiplicación o en una división de potencias es el exponente. Si os dais cuenta, algebraicamente pone a elevado a n por b elevado a n, estas dos n son iguales, es decir, coincide el exponente, pues me está diciendo que lo que tengo que hacer es primero hago la multiplicación y el resultado lo elevo al exponente. Más fácil, como siempre, si lo vemos con un ejemplo. Fijaos, imaginad que os piden resolver 6 elevado a 5 por 5 elevado a 5. ¿Qué hacéis? Pues como tengo el mismo exponente y es una multiplicación, lo que hago es dejo el mismo exponente, 5, y hago la operación que me indica 6 por 5. 6 por 5, 30. 30 elevado a 5. Y esto es un ahorro de un montón de cálculos. Porque si no conocierais esa propiedad, cogeríais y tendréis que multiplicar primero 5 veces 6, ver lo que da, luego coger y multiplicar 5 veces 5, ver lo que da, y luego multiplicar el resultado entre sí. Muy grande. Fijaos que como yo sé o me doy cuenta de que el exponente es lo mismo, hago la multiplicación, 6 por 5, 30, ¿vale? Y luego tengo 30, dejo el exponente, 30 elevado a 5, ¿de acuerdo? Pues si hicierais esto es lo mismo que poner 3 elevado a 5
por 10 elevado a 5. Y 3 elevado a 5 hemos visto lo que nos daba antes, os lo recuerdo, lo tenéis aquí puesto. El 243, perdón, lo tenéis ahí arriba donde estaba. 3 elevado a 5, 243. Con lo cual, yo podría hacer que esto es 243 y 10 elevado a 5, que son 5 ceros, 1, 2, 3, 4 y 5. Fijaos lo rápido que he hecho un cálculo. Realmente solo he tenido que hacer multiplicar 5 veces 3 y a partir de ahí resolver un valor que es súper rápido, ¿vale? Más ejemplos. De momento recordad, esto en segundo ya no pasará porque usáis calculadora para estos cálculos tan grandes, ¿vale? Pero que de momento, si las potencias salen muy grandes, me vale con que lo dejéis en forma de potencia, ¿vale? O sea, no quiero, si de repente os sale alguna vez 7 elevado a 28, que cojáis y multipliquéis 28 veces 7, el valor es grandísimo, para eso están las calculadoras y ya veremos cómo se hace eso con calculadora. Venga, otro ejemplo de esta propiedad. Imaginaos que nos dicen 2 elevado a 4 por 5 elevado a 4. Fijaos, cumple la propiedad de lo que se repiten son los exponentes y que es una multiplicación. ¿Qué es lo que hago? Pues dejo lo que se repite, el 4, y hago la multiplicación. 2 por 5, 10. 10 elevado a 4. Si lo quisiera resolver, pues esto es simplemente 10.000. Fijaos lo rápido que habéis hecho un cálculo, ¿vale? Que en otras circunstancias tenéis que hacer 2 por 2 por 2 por 2, 5 por 5 por 5 por 5 y luego multiplicar. Hemos tardado muchísimo más en hacer esto que en decir, repito el exponente, 4 y hago la multiplicación. 10 elevado a 4, 10.000. ¿Vale? Último ejemplo y seguimos. Números negativos, para que veáis que no pasa nada con los números negativos. Imaginad que nos dicen menos 4 elevado a 8 dividido entre 2, multiplicado por 2 elevado a 8. ¿Qué haría? Como se repite el exponente y es una multiplicación, haría la operación que me indica menos 4 por 2, menos 4 por 2, menos 8, ¿vale? Positivo por negativo, menos 8. Y a continuación pongo su exponente, menos 8 elevado a 8. ¿Bien? Exactamente igual que la multiplicación, existe una propiedad que hace referencia a lo que pasa cuando hay una división y esa división tengo las exponentes iguales, n y n, y bases distintas. Pues haríamos como antes. Dejo lo que se repite, lo que es igual, que es el exponente, y hago la división a entre b. Ejemplo. Lo voy a entender mucho mejor que con letras. Fijaos, 8 elevado a 5 dividido entre 2 elevado a 5. Como lo que se me repite es el exponente, dejaría el exponente, 5, y luego haría la división, 8 entre 2, 8 entre 2, 8 entre 2 queda 4. 4 elevado a 5. Unos ejemplos. Imaginad que me dicen 10 elevado a 20 dividido, dividido entre 10 elevado a 5. Entre 5 elevado a 20, ¿vale? Estamos viendo la propiedad, que es lo que pasa cuando se repiten los exponentes. Pues como es una división, haría 10 dividido entre 5, 10 dividido entre 5 me da 2 y dejaría el exponente, 2 elevado a 20. Y un último ejemplo con negativos para que veáis que no pasa nada. Menos 8 elevado a 4 dividido, por ejemplo, entre menos 2 elevado a 4. Como se me repite el exponente, dejaría el exponente repetido y haría menos 8 entre menos 2, menos 8 entre menos 2, 8 entre 2, 4 y menos entre menos más, 4 elevado a 4. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos. La siguiente propiedad que tenemos, y ya solo quedan dos, es la potencia de una potencia. Es decir, ¿qué pasa cuando yo tengo una potencia a elevado a n que a su vez se eleva a otro exponente? Es decir, imaginad que nos ponen 2 elevado a 3 elevado a 4. ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo que este exponente indica que esa operación la tengo que hacer 4 veces. O sea que realmente tengo que hacer 2 elevado a 3 por 2 elevado a 3 por 2 elevado a 3 por 2 elevado a 3. Pero es que si os dais cuenta, esto es una multiplicación donde la base es la misma. Entonces yo podría poner que esto es 2 y sumar los exponentes. 3 más 3 más 3 más 3, 12. ¿Vale? Si lo razonáis, eso sale 2 elevado a 12. Pero lo que nos dice la propiedad es mucho más fácil, que en vez de hacer este desarrollo, lo único que tengo que hacer es dejar la misma base y multiplicar los exponentes. Ejemplo, si me ponen 4 elevado a 3 elevado a 5, la base es 4. Tengo un exponente que es 3 y otro que es 5. Pues ¿qué es lo que dice la propiedad? Que multiplico los exponentes y deje la base. 4, dejo la base y multiplico los exponentes. 3 por 5, 15. 4 elevado a 15. Otro ejemplo, 2 elevado a 3
elevado a 8. Dejo la misma base, 2, y multiplico los exponentes. 3 por 8, 24. Números negativos, para que veáis que no pasa nada. Menos 3 elevado a 7 elevado a 2. Dejo la misma base, menos 3, y hago la multiplicación. 2 por 7, 14. Y pasa como cuando hemos explicado las propiedades anteriores de las potencias. No tiene por qué haber solo un exponente, dos exponentes, no tiene por qué haber solo dos exponentes, como estáis viendo aquí, sino que puede haber los exponentes que queráis. Es decir, puedo hacer una potencia, de una potencia, de una potencia, y así todas las que quiera. No es muy normal, pero a lo mejor sí es normal encontrar tres potencias. Ejemplo, 2 elevado a 3, elevado a 4, elevado a 5. ¿Veis? Esto es una potencia, una potencia, una potencia. Se hace igual. Se deja la base, 2, y se multiplican todos los exponentes. 3 por 4, 12, 12 por 5, 60. 2 elevado a 60, ¿vale? Simplemente multiplicamos todos los exponentes que hay, ¿vale? Y la propiedad que más os cuesta entender es qué es lo que pasa cuando el exponente es negativo. Fijaos lo que dice algebraicamente. Si tengo una base cuyo exponente es negativo, el resultado es una fracción donde arriba hay un 1 y abajo es exactamente la misma base, pero con el exponente positivo. Muy más fácil de entender como un ejemplo. Fijaos, 4 elevado a menos 2. ¿En qué se convierte esto? Siempre una fracción. Y arriba, un 1. Pues abajo hay que poner exactamente la misma potencia, pero con el signo positivo, ¿vale? Porque un signo negativo realmente significa darle la vuelta, como cuando explicamos las fracciones. Otro ejemplo. 7 elevado a menos 3. Pues eso es igual que poner una fracción donde arriba hay un 1 y abajo exactamente lo mismo que había, pero con el signo del exponente positivo, ¿vale? Igual si la base es negativa, menos 2 elevado a menos 3, pues esto es lo mismo que poner arriba un 1 y abajo un menos 2 elevado a 3, ¿vale? Fijaos que lo único que estoy haciendo es darle la vuelta a ese número. Bueno, pues esas propiedades tenéis que saber reconocerlas, identificarlas y utilizarlas automáticamente. Unas veces en una dirección y otras veces en otra. ¿Qué quiere decir eso de unas veces en una dirección y otras veces en otra? Pues que igual que os pueden decir que hagáis 5 elevado al cubo por 4 elevado a 3 y os deis cuenta que aquí como coincide el exponente, pues esto es lo mismo que hacer 5 por 4 elevado a 3, 20 elevado a 3, tenéis que ser capaces de daros cuenta que si os pone 5 por 4 elevado a 3, ¿vale? Nos ponen, en este caso, esta parte. 5 por 4 elevado a 3, esto es lo mismo que hacer 5 elevado a 3 por 4 elevado a 3, ¿vale? Fijaos que es lo mismo. Esto es una igualdad, significa que lo podemos ver de los dos sentidos. Por ejemplo, otro. Me dicen, pues yo qué sé, 8. No, se va a hacer con una división, por ejemplo. 8 dividido entre 2 elevado a 3, ¿vale? Pues esto es lo mismo. O bien, por un lado, hacer 4 elevado a 3 que hacer 8 elevado a 3 dividido entre 2 elevado a 3. Es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Exactamente lo mismo. Dos maneras. Tenéis que interpretarlo y ser capaces de daros cuenta. Esto se consigue con práctica, como casi todo en matemáticas, pero en general es bastante fácil, ¿vale? Si lo practicáis. Vamos a hacer una serie de ejercicios de resumen de esto para que veáis aplicaciones. Dice, 1. Expresa como una sola potencia. O sea, el resultado quiero que sea una potencia. Venga. Si me fijo en el apartado A, primero tengo una multiplicación y aparte de esa multiplicación tengo la misma base. Pues dejaría misma base y sumaría exponentes. 2 y 5, 7. En el siguiente tengo una división que tiene también la misma base. Dejaría la misma base y restaría los exponentes. 5 menos 3, 2. El siguiente, y aquí no pasa nada si hay letras. Si os fijáis, tengo la misma base, que es una X, y tengo una multiplicación. Dejo la misma base, X, y sumo los exponentes, porque es una multiplicación. 14. Aquí también tengo una división donde dicen que la base es la letra P. Vale, pues yo sé que el resultado es la letra P, no importa. Cuando se usan letras quiere decir que realmente no importa el número. Y como los índices son 10 y 6, perdón, los exponentes son 10 y 6, y al ser división restaríamos 10 menos 6, 4. Si me voy a este lado, fijaos, esta propiedad que están utilizando es potencia de una potencia. Hemos dicho que se deja la misma base y se multiplican los exponentes. 4 por 5, 20. Otra vez, potencia de una potencia, 2 por 3, 6, y la letra representa la base, que es la m, pues m elevado a 6. No es algo que tengáis que resolver, solamente estamos dejando indicando. Aquí tenemos una multiplicación de las bases, donde hay tres bases iguales. Con hacer multiplicación voy a dejar la base.
Y como es multiplicación, los 3 sumo exponentes. 5 más 3, 8, 8 y 8, 16. Y aquí tengo una potencia de una potencia de una potencia, pues la base es m, dejo indicada la base, y ahora lo que haremos será multiplicar los exponentes. 3 por 2, 6, 6 por 5, 30. ¿Vale? Bien, más ejercicios. Lo mismo, reduce a una única potencia. Aquí van a usar otras propiedades. Si os dais cuenta, en este caso lo que se repite es el exponente, ¿vale? Por lo tanto, hemos dicho que en esos casos se deja el mismo exponente y hacemos la operación de multiplicación o de división. Fijaos que en todas las propiedades que hemos visto estamos hablando de multiplicaciones y divisiones, no estamos hablando de sumas y restas. Sumas y restas no tienen propiedades, hay que hacerlo independientemente, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Pues esto sería 8 por 5, 40. Lo que os comentaba, no podéis hacer una operación de manera resumida, de manera rápida, donde la operación nos aparezca una suma o una resta, porque esa propiedad no se cumple. Fijaos, esto es una suma. Como es una suma, no podéis decirme, como el exponente es el mismo, voy a hacer 8 más 5, 13 elevado a 3. Eso es mentira, ¿vale? Esa propiedad de dejar el exponente solo vale para multiplicar y dividir. Igual que aquí hay una resta. Aunque se repita la base, no podéis decir, como es una resta, voy a poner 2 elevado a 1. Eso es mentira. Solamente hemos visto propiedades de multiplicar y de dividir, bueno, y en el caso especial, potencia de una potencia, porque realmente una potencia de una potencia es una multiplicación. B. ¿Qué es lo que se repite aquí? El 4. ¿Y qué operación tengo aquí? Una división. ¿Vale? Pues hacemos la división, 35 entre 7 queda 5 y dejo lo que se repite, que es el 4. Siguiente, tengo una multiplicación y esta vez lo que se repite es otra vez el exponente. Lo dejo repetido y hago la multiplicación de las bases. Menos 2 por 7, menos 14. Y lo ponemos bien con su paréntesis, ¿de acuerdo? Siguiente ejercicio, una división. Si me repiten los exponentes, pues ya sé que tengo que dejar el exponente. ¿Cuál es mi división? Menos 18 entre menos 9. Menos entre menos más, 18 entre 9, 2. 2 elevado a la quinta. Usamos algunas letras. Multiplicación, donde lo que se repite otra vez es el exponente. Pues haría la multiplicación a por b, que no sé lo que va a dar, lo dejo indicado, y el exponente que se repite lo pongo. Igual en el f, es una división, haría la división y dejaría indicado el exponente como 10 porque es el que se repite. El siguiente, mezclamos conceptos. Vamos a ver. Tengo dos multiplicaciones, pero se repiten en las dos el exponente, el índice, como queráis llamarlo. Haría las multiplicaciones, 3 por menos 2, menos 6. Menos 6 por menos 5, 30 positivo porque menos por menos es más. Y ahora arriba pondría el 10, que es lo que se repite. Igual en el siguiente. Tengo el 5 que se repite, así que ya sé que como es una multiplicación, puedo decir que ese 5 se va a repetir arriba. Y ahora hacemos menos 4 por menos 3, 12 positivo. 12 por menos 10, 120, pero negativo. Pues yo pondría menos 120 elevado a 5. ¿Vale? Bien. Ejemplo más útil y más práctico de reducción. Fijaos. Nos dice expresar como una única potencia, utilizando sus propiedades. Y aquí pues aparecen varias operaciones. ¿Qué tenéis que hacer en estos ejercicios? Primero tenéis que ver si todos esos números, esa fracción, están expresados como números primos. Si os dais cuenta en esta, la parte de arriba, el numerador, todas las bases, ¿vale? Lo que tenéis que comprobar si es un número primo son las bases, son números primos. Por lo tanto, la dejo. 2 elevado a 3 por 2 elevado a 5 por 3 elevado a 4 elevado a 2. Pero la parte de abajo, el denominador es un 6. Si yo factorizo el 6, como hacíamos antes, fijaos que 6 es lo mismo que poner 2 por 3. Puedo hacer de cabeza, ¿vale? Pero lo he puesto para que lo veáis. Entonces, si 6 es 2 por 3, fijaos que lo que me está poniendo aquí no es 6, es 6 elevado a 4. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando me ponga a escribirlo aquí abajo, pondré 2 por 3, todo elevado a 4. Y repito, ¿por qué a 4? Porque me lo dice el ejercicio. Ahí no me pone 6, me pone 6 elevado a 4. Como 6 es 2 por 3, ¿vale? Pues 2 por 3 elevado a 4. Y ahora vais a aplicar todas las propiedades de las potencias que podáis. Vale, fijaos, 2 por 2 elevado a 3 por 2 elevado a 5. 2 elevado a 3 por 2 elevado a 5 es misma base, se suma sus exponentes porque es una multiplicación. 3 elevado a 4 elevado a 2 es una potencia de una potencia, si multiplicamos sus exponentes, 3 elevado a 8. Esto es 2 por 3 elevado a 4. Hemos visto antes que eso es lo mismo que
si hago las potencias por separado en vez de hacer el paréntesis. Es decir, 2 elevado a 4 por 3 elevado a 4. Lo pongo. Y ahora fijaos, esto son 4, parece un 9. Si me fijo, esto es una división, porque es una fracción. 2 elevado a 8 dividido en fracción entre 2 elevado a 4. En la misma base se restarán los exponentes. 8 menos 4, 4. Y aquí también tengo una división. 3 partido, 3 fracción. Recordad que una fracción es lo mismo que hacer una división. 3 elevado a 8 entre 3 elevado a 4 es lo mismo que poner 3 elevado a 8 dividido entre 3 elevado a 4, por si alguien no se acuerda. Con lo cual dejaría la misma base, multiplico por ejemplo lo que me dice, y si resto los exponentes, 8 menos 4, 4. Y como me dice que lo haga como una única potencia, esto no es una única potencia, son dos potencias. Pero fijaos, ¿qué se repite? Se repite el exponente. ¿Y qué es? Una multiplicación, pues 2 por 3, 6, 6 elevado a 4. Ya he expresado el resultado en una única potencia. Fijaos, de todo esto que era tan largo, tan grande de escribir, aplicando las propiedades de las potencias, he llegado a únicamente un número que representa una potencia, 6 elevado a 4. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que a veces se lo pueden complicar más dando números grandes. ¿Qué tenéis que hacer? Descomponer los números. 25, si lo factorizáis, es 5 por 5, es decir, 5 al cuadrado. Con lo cual, en vez de un 25, voy a poner 5 al cuadrado. 625, que es el siguiente, si lo factorizáis, fijaos que 8 y 5, 13 no se puede ir ni por 2 ni por 3, pero por 5 sí. Esto nos da 125 si dividimos entre 5, 25, 5 y 5. ¿Vale? Entonces, si os dais cuenta, 625 es 5 a la cuarta. Pues lo pongo con su multiplicación que nos indica como 5 a la cuarta. 64, si lo factorizáis, entre 2, 32, entre 2, 16, entre 2, 8, entre 2, 4, entre 2, 2, y ya hemos terminado. Pues si os dais cuenta es 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues lo pongo 2 elevado a 6. 125, fijaos que lo tenemos ya hecho aquí. 125, ¿qué es? Pues aprovecho lo que he hecho. 5 por 5 por 5. 5 al cubo. Y 8 también lo tengo hecho aquí. 8, ¿qué es? Pues 8 es 2 por 2 por 2, 2 al cubo. ¿Vale? Entonces lo que acabo de hacer es coger y escribir esos números que tengo en forma de factorizaciones de números primos. Y ahora, ¿qué puedo hacer? Aplicar las propiedades de las potencias. Por ejemplo, si os dais cuenta, estos dos es una multiplicación donde la base es un 5 y los exponentes son 2 y 4. Así que si sumo los exponentes, 2 más 4, 6. Aquí no puedo hacer nada porque pone 2 elevado a 6. Pues lo copio. Se me ha quedado ahora esto escrito de la siguiente manera. Y ahora, como en el caso de antes, si os dais cuenta, aquí tengo una división. 5 elevado a 6 dividido entre 5 elevado a 3. Se deja la misma base y se restan los exponentes. 6 menos 3, 3. Y en este caso es otra división, ¿vale? Que va multiplicando, multiplico. 2 elevado a 6 entre 2 elevado a 3, dejo la misma base y resto los exponentes. 6 menos 3, 3. Y como nos dice que lo dejemos en forma de una única potencia, hago la multiplicación y dejo el exponente porque es igual. 5 por 2, 2 por 5, 10 elevado a 3. Pero es que 10 elevado a 3 podía resolverlo súper fácil, porque 10 por 10 por 10 da 1000. Entonces fijaos, esta operación tan grandísima de hacer, si empezarais a multiplicar 25 por 625 por 64, 125 por 8 y luego lo dividimos, lo hemos hecho aplicando propiedades de las potencias de una manera súper rápida y limpia, ¿vale? Esto no se puede hacer siempre porque para eso tienen que ser números que puedan hacer operaciones porque coincide la base del exponente, ¿vale? Pero sí que se puede hacer muchas veces y más adelante veréis que hay técnicas para intentar un número, reducirlo y con el cálculo daréis cuenta que podéis ir obteniendo factores similares. ¿Con letras? Pues con las letras, que parece mucho más difícil, es muchísimo más fácil porque las letras realmente representan factores. Entonces, lo que representan es la misma base. Si me fijo en la parte de arriba, aquí tengo a elevado a 2 por a elevado a 4. Todo está multiplicando. Acordaos que cuando dos letras aparecen juntas, aunque no se ponga nada, siempre entre ellas va un signo de multiplicación. Siempre. Muchas veces, para hacerlo más rápido, se omite ese signo y se ponen las letras juntas. Es decir, si os ponen, por ejemplo, BCD. BCD es como poner B por C por D. ¿Vale? Nos comemos el punto, la multiplicación, para hacerlo más rápido. Entonces aquí me pone a elevado a 2 por a elevado a 4. La base es a,
¿Y qué exponentes tengo? Un 2, aquí aunque no ponga nada, un 1, 2 y 1, 3, 3 y 4, 7, a elevado a 7. Si me fijo, borro esto para que lo veáis más claro, en las b's tengo b elevado a 1, b elevado a 3 y b elevado a 2. Como todos se están multiplicando, podré decir que la base es b, y si sumo exponentes, aquí hay un 1, 1 y 3, 4, 4 y 2, 6. ¿Vale? La parte de abajo me pone a elevado a 3 por b elevado a 5. Ahora hago antes como una división. Esto es una división. A elevado a 7 entre a elevado a 3, misma base, resto exponente, 7 menos 3, 4. Y b elevado a 6, b elevado a 5 es una división. Misma base b, 6 menos 5, 1. No hace falta poner aquí el 1. ¿Vale? Lo dejaríamos así y ya está. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a repetir. Lo importante de este ejercicio. Que os deis cuenta, primero, que si no hay indicaciones y hay dos letras seguidas, hay un por. Segundo, que las letras ayudan mucho al cálculo, porque lo único que están haciendo es representar números cualquiera. Con lo cual, el que aparezcan letras realmente no significa que el ejercicio sea mucho más difícil, sino que simplemente representan cualquier letra, y la mayoría de las veces cuando trabajamos en potencia, lo que están haciendo esas letras es ayudar a calcular un resultado, ¿vale? Bien, si seguimos, un segundo, a ver, tenemos más ejercicios por aquí. Dice, expresa las siguientes potencias con exponente positivo, ¿vale? Y solamente determina el signo de resultado. Fijaos, todas estas potencias tienen un exponente negativo. Os recuerdo que en estos casos era el resultado de una fracción, que arriba tenía un 1 y abajo exactamente la misma potencia, pero con el exponente positivo. Como aquí es todo positivo, el resultado es positivo. Si me pongo en el siguiente, lo mismo. Tengo el exponente negativo, pues voy a poner una fracción que arriba tengo un 1 y abajo copiamos la misma potencia, pero con ese exponente, solo el exponente positivo. Pues como todos los valores son positivos, va a ser positivo. Vale, nos fijamos en el siguiente. Es elevado a menos 3 menos 10. Sería también una fracción donde arriba hay un 1 porque el exponente es negativo, pero a la parte de abajo se deja la base exactamente igual y lo que cambia es el exponente que se pone en positivo. Fijaos ahora, esto es un número negativo de base, exponente impar. Sabemos que eso da negativo, por lo tanto aquí el resultado es negativo. Siguiente, el exponente es negativo, ¿vale? Pues hago una fracción que tiene un 1 arriba y abajo repito exactamente la misma potencia, menos 7, cambiando el signo positivo al exponente. Pues ahora si os dais cuenta, tengo una base negativa con un exponente par, sabemos que el resultado es positivo. El siguiente, menos 100 elevado a menos 100, una fracción donde arriba hay un 1, abajo dejo la base elevado a menos 100 y cambio el signo del exponente, 100. Esto es una base con número negativo elevado a un exponente par, pues sabemos que eso siempre es positivo. Y el último, también tenemos exponente negativo, así que la fracción con el 1 arriba y el 8 abajo con su exponente positivo, todo es positivo, por lo tanto el resultado es positivo. Bueno, pues hasta aquí, para primero de la ESO es suficiente, ¿vale? No se profundiza mucho más en las potencias, con lo cual paramos. Ya sabéis lo que os digo siempre, si os gusta el vídeo le dais al like para que yo pues me entere de que es así y siga haciendo vídeos. Y en caso que penséis que puede ser útil, por favor compartidlo para poder ayudar a los demás. Gracias y hasta el siguiente vídeo.